en 12 minutos. La entrevista en la voz de quienes hacen comunidad. Cultura, política, historia. Nos da mucho gusto saludar en la mesa. Ya está aquí con nosotros Cintia Cantero, como le comentábamos, presidenta del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales, mejor conocido como ITEI, porque el nombre es tremendamente largo, más lo que le añadan en esta legislatura, porque cada legislatura te van poniendo o más. Le quiten porque los organismos autónomos se están peligrando. Están peligrando. Cintia, bienvenida. Gracias, es un gusto estar aquí con ustedes. Oye, de hecho, bueno, lo que queremos platicar contigo es lo que tiene que ver con gobierno abierto. Estábamos recordando pues una agenda que empezó hace 3 años. Sí, empezó hace 3 años, en el 2015, a finales del 2015, lo que son los trabajos de un secretariado de gobierno abierto. Uh-huh. Esto es un poco, es un mecanismo que impulsa agenda de gobierno abierto, pero en realidad gobierno abierto se puede hacer de diferentes maneras, no única y exclusivamente a través del trabajo de secretariados de gobierno abierto. Pero aquí lo que comenzó en el 2015 fue eso, ¿no? Un secretariado de gobierno abierto. Hay organismos, instituciones públicas que han hecho otro tipo de ejercicios que tienen que ver con accesibilidad de datos en portales de Internet, con buscadores para que la información sea mucho más fácil de localizar, con la publicación de datos abiertos, con mecánicas también de participación ciudadana, consultas ciudadanas, donde también se pudiera considerar que son algunos ejercicios de participación esa es la parte de gobierno abierto que más o menos nos está urgiendo. Creo que en transparencia más o menos hemos avanzado, pero la toma de decisiones, cómo abrir ese espacio en donde se decide el qué, el cuánto y con quién. Sí, efectivamente. Ayer hubo los resultados de una métrica que hizo el CIDE a nivel nacional, donde evaluó al 15% de los sujetos obligados del país, es decir, alrededor de 2.300 sujetos obligados de diferentes tipos de sujetos obligados, ¿no? Desde organismos descentralizados, dependencias del Ejecutivo, organismos autónomos, todo esto del país. En Jalisco evaluó alrededor de 36 instituciones públicas aquí. ¿Y cómo le fue? A Jalisco le fue bien como estado. En general tiene... Es que siempre hay peores, ¿eh? En general tiene un nivel como en tercer lugar en diferentes rubros. Pero la métrica lo que arroja es una valoración por debajo de un 60%. Es decir, la calificación global debe de ser 1, se evaluó el puntaje de 1, y la métrica arrojó un resultado de 52 puntos. Sin embargo, a diferencia de hace 2 años que se hizo esta métrica, hubo un avance de 13 décimas, porque hace 2 años, en el 2017, se tuvo una calificación alrededor de 37, 39 puntos. O sea, estamos avanzando en prácticas de gobierno abierto. En donde más se avanzó, lo que se mide en esta métrica, la muestra creció sustantivamente, pero lo que se mide en esta métrica es la transparencia gubernamental, qué están haciendo las autoridades para publicar información, para contestar solicitudes de información que realicen los ciudadanos, y también, por otro lado, la participación de la sociedad con las instituciones. Si las autoridades están están estableciendo mecanismos de participación ciudadana, o más bien otro elemento, si la sociedad está participando. Y, por último, si las autoridades le están haciendo caso a esa participación. A ver, esto empieza con el gobierno anterior y todavía, digamos, los resultados tienen que ver pues mucho con las administraciones que acaban de terminar, ¿no? ¿Cómo ves la apertura de las actuales administraciones para avanzar en esta parte de gobierno abierto? ¿En qué nivel? ¿A nivel estatal? Primero a nivel estatal y luego en los municipios. Bueno, me parece que a nivel estatal las autoridades que están en este momento han tenido, o en donde han estado, han tenido como avance en temas de transparencia, en temas de participación ciudadana.
Ahorita, en este momento, creo que están en un comienzo, en un punto de partida de esta administración, y creo que es un aspecto que se debe de establecer claramente hacia dónde va a ir la agenda de participación ciudadana. No me cabe duda en el tema de transparencia, en el tema de acceso a la información, en tema de rendición de cuentas. Creo que ha existido avance, al menos en el tema de los municipios, por ejemplo, de zona metropolitana. Bueno, son municipios en Jalisco que tienen un nivel en materia de transparencia, de publicación de información o en atención en solicitudes de información elevado. Sí, y comparado incluso con el resto del país. Con el resto del país, muy elevado. En ese aspecto no me cabe duda que vamos a ir a continuar avanzando. En el tema de participación ciudadana, hacia donde debemos de avanzar aún más, porque lo que se ha establecido o lo que ha ocurrido es que se han establecido diferentes mecanismos de participación ciudadana. Esto ha ocurrido ya desde las administraciones anteriores en los municipios de Jalisco. ¿Qué es lo que ha pasado? Se establecieron estos mecanismos, ahora tenemos que pasar otro tipo de participación ciudadana que tiene que ver con dejar que la sociedad participe para crear de manera conjunta soluciones a problemas públicos. Este es el tipo de participación que la sociedad en este momento está buscando. Referente a la parte de la transparencia y el acceso a la información, ¿han tenido quejas con la estructura del nuevo gobierno? Es decir, como sujetos obligados, en lugar de que antes hubiera todas las secretarías, ahora son coordinaciones. ¿Cómo es que ha habido alguna queja o se está trabajando en torno a cómo facilitar a los que solicitan información? Tuvimos un cambio, existió un cambio radical en este proceso porque se cambió la estructura. Antes eran 18 secretarías, ahora, por así decir, más bien, eran 18 sujetos obligados que recaían en 18 secretarías. Se hizo un cambio estructural en quiénes iban a ser los sujetos obligados al interior del Poder Ejecutivo. Este cambio consistió en que ahora quedaron 9 sujetos obligados. Es decir, se van a atender a través de estas coordinaciones generales solicitudes de acceso a la información y obligaciones para publicar información en los diferentes portales a través de cada coordinación. Determinadas secretarías, no todas. Por ejemplo, la Fiscalía quedó como independiente. Otra de las que quedó independiente fue la Secretaría de Hacienda. Finanzas, ahora se llama Hacienda, algunas quedaron así, separadas, pero otras quedaron dependiendo de una coordinación. Lo que establecimos, en este caso con el Poder Ejecutivo, es que después de crear un portal que ellos van a manejar de manera muy accesible, que van a tener ellos 8 meses, marcaron en su reglamento de interior, de transparencia, van a garantizar que exista esta accesibilidad y esta explicación al ciudadano para que no se pierda el acceso que se ha logrado a la información de cada una de las secretarías. Lo que el ITEI debe de cuidar es que la información de cada una de las secretarías, independientemente de que la atienda una unidad de transparencia o 20, finalmente la información debe de estar. ¿Y cómo vislumbras este año y el que viene en esta materia? ¿Cuál es En donde debemos de trabajar, los retos en los que se va a enfocar el ITEI es precisamente, por un lado, en buscar, hasta ahorita hemos buscado y tratar de generar que los sujetos obligados publiquen información y que contesten solicitudes de información. Están contestando y quienes no contestan, si el ciudadano se va ante el ITEI resuelve y le exige a la autoridad que entregue información. Nosotros ya generalmente cada semana no estamos sancionando, cuando anteriormente no pasaba una semana sin que sancionáramos alrededor de 6, 7 Hay más cultura funcionarios públicos. Y sorprendentemente, cada semana yo creo que llevamos alrededor de un mes sin que exista una sanción cada semana. Esto nos habla de que ha existido atención cada vez más a las resoluciones del ITEI. No dejan de llegarnos recursos, lo ideal sería que ya no nos llegaran recursos, esto no ha ocurrido, es decir, quejas, no ha ocurrido. Lo que el ITEI, hacia donde nos queremos orientar es a generar políticas, a diseñar políticas, recomendaciones a los sujetos obligados para buscar estas acciones de apertura institucional.
Apertura institucional que tenga que ver precisamente con el involucramiento de la sociedad y con la participación, a través de diferentes mecanismos. Uno de ellos, el día de hoy se implementó, que fue el Secretariado de Gobierno Abierto, ya con las nuevas administraciones. Incluimos a los 5 ayuntamientos de, Zapopan, Guadalajara, Tlaquepaque, Tonalá y Tlajomulco, para que trabajen un compromiso, solamente uno, en la ejecución de un compromiso al Poder Judicial, a quien en esta ocasión buscamos que en el plan de acción establezca un compromiso que se realice en colaboración con la sociedad. ¿Sigue siendo el poder más opaco el judicial? En materia de publicación de información, el Poder Judicial anda alrededor de un 84, y coincidió la evaluación que realiza el ITEI respecto a el Poder Judicial y también la métrica que realizó el CIDE. Traen valoraciones muy similares. Lo que pasa es que el 84 puede sonar mucho o poco, porque depende cuál es el 16 que se guarda, ¿no? Depende de la información. Sí, de la calidad de la información, ¿no? Sí, depende de la información. Pero y está el otro poder, el Congreso, que en términos de gobierno abierto o parlamento abierto, ahí me parece que estamos lejísimos. No nos es dado conocer las iniciativas que se van a votar, sino hasta que ya fueron votadas. Sí. Más aún, si asiste uno a las sesiones de los diputados, no entiende lo que suceda, porque todos son claves. Sí. Si uno va, no sabe qué es lo que se está votando, ni siquiera la iniciativa 027, ¿no? Exactamente. Sí, lo que está ocurriendo en este momento es que como se fortaleció lo que es las medidas para que las autoridades publicaran información, eso es lo que están haciendo los sujetos obligados. Publicar información, archivos de información pública en los portales de internet. A eso se han dedicado. ¿Y a qué otra cosa? A entregar, a contestar solicitudes de información cuando se les realizan preguntas. Nada más. Tenemos que dar el siguiente paso, y es hacia donde el ITEI tiene que ir. Precisamente en que ahora se tiene que aperturar la toma de decisiones. Porque todas las autoridades deben de justificar. En eso consiste la rendición de cuentas. Exacto. En eso consiste. Tienen que decir por qué toman una u otra decisión, por qué realizaron o no tal función. Hay muchísimas autoridades que de repente nos dicen, tienen la facultad de sancionar, ¿no? Por no haber cobrado, por no haber los ciudadanos haber pagado el predial. No sé, sí. es un tema, ¿no? Y no se ejecutó esa acción de haber sancionado. ¿Por qué no lo sancionaste? O un ejemplo así que muy actual. El gobierno del Estado dice, vamos a pedir 5,250 millones de pesos para estos proyectos. ¿Por qué esos proyectos y no otros? ¿Cómo fue el proceso de decisión de cuál carretera sí y cuál carretera no van a arreglar? Exactamente. ¿No? De llegar a ese punto de decisión. Es a lo que tenemos que llegar. El ITEI quiere focalizar las acciones, por un lado a través de la propia institución, pero también por otro lado a través de este tipo de mecanismos de gobierno abierto, que insisto, es una opción. Este es un camino que ya se ha implementado a nivel nacional, que se empuja a nivel nacional, que también se empuja a nivel internacional a través de la OGP, y bueno, sirve esos mecanismos, ¿no? Fomentan precisamente que se establezca una mesa entre autoridades y sociedad de diferentes sectores para que construyan de manera conjunta la solución a diferentes problemas públicos. Esa es una opción. Pero el ITEI no se limita a eso, tenemos que buscar otras. Claro. Bueno, gente, pues muchas gracias y buena chamba tienes en educar a los políticos. Mucha suerte en esta labor. Hasta parece organización de izquierda. Bueno, yo creo. Yo creí que era fifí, pero no es de izquierda. Es una tarea de todos. Es una tarea de todos. Tenemos que todos empujar la agenda. No, muchas gracias de veras y mucha suerte. Gracias, y seguimos en contacto. Entonces vamos a ir a un corte y regresamos con Ana Rodríguez para hablar de recomendaciones musicales. Es fin de semana el Festival Roxy, así que quédese con nosotros, no le cambie, regresamos.